Este estuvimos viendo que tenemos dos objetos, uno es un cubo y el otro es un cilindro, ¿sí? Sí. El cubo es de hierro, que más o menos se los dibujé así. No sé si es extremadamente exacto, pero cubito. Ahí. Esto es de hierro. Nos daba el peso específico, que es 7,86 kilogramos fuerza sobre decímetro cúbico, que puede ser también el litro. Nos dice que tiene 3 centímetros de arista, es decir, que este lado vale 3, este mide 3, ese mide 3. Cualquiera de las aristas miden 3 porque es un cubo y todas sus aristas deberían ser iguales. Y después por el lado tenemos un cilindro, pero en este caso es de plata. Hacerlo así, ahí. Bueno, lo hago cortito porque si no, no voy a llegar con el espacio. Ahí. Bueno, más o menos así. Sería el cilindro de plata, nos dice el diámetro, que es 60 centímetros. Y la altura, que son 20 centímetros. Nos dice que esto es de plata, nos da el peso específico y listo. Lo que nos pide es que determinemos la presión ejercida por cada uno de estos objetos en el fondo. ¿Sí? Sí. Bien. Nosotros si queremos calcular la presión, tenemos que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Sí? La fuerza Sí. en este caso sería la fuerza que ejerce el cuerpo sobre su base, es decir, su peso. ¿Sí? Ajá. Entonces, esto le voy a poner PR para que sea presión y a esto le voy a poner en vez de fuerza, directamente va a ser el peso. Ese peso sabemos que es masa por gravedad. Y a su vez, como no tengo el peso, pero tengo alguna forma de calcular sus dimensiones, y puedo calcular el volumen y tengo peso específico, yo puedo decir que el peso también se puede calcular en vez de con masa, con volumen, por densidad, que esto es masa, y luego lo multiplico por gravedad. ¿Sí? Sí. Densidad por gravedad, a su vez es peso específico, que es justamente el dato que yo tengo, entonces directamente esta ecuación me queda que es igual al volumen por el peso específico sobre el área del objeto. ¿Sí? Y con esto ya puedo calcular la presión en el fondo de cada objeto. ¿Sí? ¿Por qué? El volumen lo puedo calcular, debido a que tengo las dimensiones. Puedo calcular el volumen del cubo, multiplicarlo por el peso específico y luego dividirlo por el área. ¿Qué área? El área de la base, pues pide en el fondo de cada figura. ¿Sí? Entonces, ya con esto lo puedo calcular. El tema es que yo les hice un desarrollo un poquito más allá, porque muchas veces puede ser que, por ejemplo, acá en el cilindro este dato no nos lo den. De hecho, este dato no es necesario. ¿Sí? Y si no nos dan este dato, tengo que saber cómo resolverlo sin ese dato, porque ya que lo tengo y se puede resolver con él, veamos cómo se puede resolver sin ese dato. ¿De esta forma se entendió de todas maneras? Sí. Bien. ¿Cómo se puede resolver sin ese dato? Bien, hay que analizar ahí el volumen. El volumen de estos dos cuerpos. Fíjate qué es lo que estamos haciendo para calcularlo. El volumen de este cuerpo es base, ¿sí? Este arista, digamos, por profundidad, por altura. ¿Sí? Sería en este caso al cubo. Sin embargo, en este tipo de cuerpos que son así como tipos regulares, en los cuales la base es como que se mantiene constante, es como si yo la pudiera subir y se mantuviese constante este cuadrado hacia arriba, ¿sí? Una forma de calcularla al volumen es haciendo el área de esta base, ese área, multiplicada por la altura. Y fíjate que es lo mismo, es el mismo volumen. ¿Por qué? Porque al hacer 3 por 3, calculo el área de este pedacito de acá abajo, ¿sí? Y después lo vuelvo a multiplicar por 3 para multiplicarlo por altura. Entonces, en realidad, lo que estoy haciendo para calcular el volumen de este cubo
es calcular el área de la parte inferior y luego multiplicarlo por la altura del cubo. Multiplico esto por la altura h del cubo y obtengo el volumen. ¿Sí? Ujú. Bien, en el cilindro pasa lo mismo. El volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿Y por qué es así? Bueno, el volumen del cilindro es así. En realidad lo que estoy haciendo es calcular el área de esta base y luego estoy multiplicando por la altura del cilindro. ¿Sí? Fíjate que pi por radio al cuadrado es el área de un círculo. ¿Sí? Justamente pi por radio al cuadrado es el área del círculo inferior del cilindro. Al multiplicarlo luego por toda esta altura, obtengo el volumen. Entonces, en ambos dos cuerpos, lo que estoy haciendo es esto para obtener el volumen. Área o sea, el área de la base por la altura del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si este volumen yo lo reemplazo en la ecuación esta de presión que me ha quedado, me queda que presión es igual al área de la base por la altura del cuerpo por el peso específico dividido el área de la base. Esto es el volumen, por peso específico sacamos el peso y lo dividimos por el área. Entonces, ¿qué pasa? Como el área de la base está arriba y abajo, se me simplifica y me queda que directamente la presión en el fondo de estos dos cuerpos la puedo calcular como altura por peso específico. ¿Sí? Sí. Puedo calcularlo de dos maneras, de todas maneras. Puedo calcularlo así, que tal vez es un poquito más largo porque tengo que calcular el volumen por un lado y el área por otro lado. ¿Sí? O lo puedo calcular así, que es más cortito porque directamente uso el peso específico y la altura y me olvido por ahí de calcular el área, me olvido de por ahí calcular esto y usé el número pi, etc. Además, este método es un poquito más efectivo porque, como te decía, este 60 centímetros tranquilamente de ejercicio no me lo podría haber dado. Y si no me lo daban, no tenía forma, digamos, de hacerlo así porque no hubiese podido calcular el volumen. ¿Sí? Bien, entiendo. Sí. Me podría haber dicho, por ejemplo, exactamente igual. Y acá decir, y un cilindro de plata de 20 centímetros de altura. Y listo, hasta ahí llegaba el ejercicio y tenía que yo tratar de resolver. Entonces, por ahí esta es la forma más efectiva. Y además que es un poco más fácil, digamos, más cortito. Bien. Entonces ahí vamos y calculamos las presiones. Fíjate que las unidades en todas las posibles respuestas están en gramos fuerza centímetro cuadrado. Así que me conviene poner la altura en centímetros y el peso específico en kilogramos, en gramos fuerza centímetro cúbico. De esta manera el cálculo ya va a ser directo. Centímetro con el cubo se me va a cancelar y me va a quedar en gramos fuerza centímetro cuadrado. Ahora, las alturas, no hay problema porque las alturas están en centímetros. Esta vale 3, esta vale 20, pero me falta cambiar esto. Voy a pasar a gramos fuerza centímetro cúbico. ¿Cómo paso eso a gramos fuerza centímetro cúbico? Bueno, fíjate que te queda. Por ejemplo, el primero, 7,86 kilogramos fuerza centímetro cúbico, queda multiplicado por, arriba quiero gramos fuerza, entonces pongo gramos fuerza arriba. Abajo pongo kilogramos fuerza para que se me cancele. 1 kilogramo fuerza son 1000 gramos fuerza, así que acá va un 1000. Y acá va un 1. Y ahora el centímetro cúbico. Para el centímetro cúbico tengo dos formas de hacerlo. ¿Sí? Perdón, esto era decímetro cúbico. Una forma es recordar que el decímetro cúbico era lo mismo que el litro. ¿Sí? Yo sé que en un litro hay 1000 mililitros, sé que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos, por tanto en un decímetro cúbico, que es lo mismo que un litro, van a haber también 1000 centímetros cúbicos. Esa es una opción, recordar esa relación directa. Un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Es como directo. Si no lo recuerdo, lo que puedo hacer es decir, bueno, a ver, en un decímetro, ¿cuántos centímetros hay? En un decímetro hay 10 centímetros.
porque es correr una vez la coma. Y después esto lo elevamos al cubo para que me queden decímetro cúbico y centímetro cúbico. Justamente 10 al cubo es 1000 y acá abajo va a quedar un 1000. De todas formas, la relación termina siendo la misma. ¿Y qué me queda? Esto se va con esto se va con esto. Las unidades que ya me quedan son gramos fuerza centímetro cúbico. Y fíjate que 1000 con 1000 también se van a simplificar. O sea que básicamente va a ser el mismo número, 7,86, solamente que ahora va a estar en gramos fuerza centímetro cúbico, en vez de en kilogramos fuerza decímetro cúbico. Numéricamente van a ser iguales los pesos específicos, simplemente que ahora van a estar con otras unidades. ¿Sí? Sí, entiendo. Y entonces ahora, sabiendo esto, directamente podemos ir y calcular las dos presiones. Por un lado, calculamos la presión del objeto de hierro, peso específico del hierro, 7,86 gramos fuerza centímetro cúbico por la altura, 3 centímetros, ¿sí? Fíjate cómo centímetro con el cubo acá se me queda esta presión. Y luego la presión del objeto de plata, ¿sí? También el peso específico por la altura, que son 20 centímetros, y me obtengo el del objeto de plata. Con calcular una ya podía encontrar la respuesta correcta, porque si encontraba la del hierro y veía que la única correcta es esta, ya directamente marcaba la, ¿sí? Pues son todas diferentes. Genial, entiendo. Y Gracias. eso sería todo. No hay problema. El otro ejercicio que me había costado, que este no está resuelto en el video, es el 26, el de la bala, que ese lo hice, pero lo hice mal. Hice un desastre. A ver qué hace. Este me suena. Me resuena haberlo visto en un examen este de la bala. No sé si igual. No, no es el mismo ejercicio, porque el del examen ese que vimos hace mucho era de otro tema, creo. Puede ser, puede ser. A ver. Bueno, el dibujito me lo voy a dejar acá para poder jugar con él. Dice, una bala tiene una masa de 32 gramos. ¿Sí? Esos datos por ahí es bueno llevárselos a un costado siempre. 32 gramos. Se mueve horizontalmente con una rapidez de 60 metros sobre segundos, o sea que hay una velocidad. Dice que la bala atraviesa un bloque de 3 centímetros de espesor. Esto tiene 3 centímetros. Y nos pide calcular el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento, o sea que acá adentro la bala va a rozar. Por lo tanto, la velocidad que hay acá, ¿va a ser la misma que la velocidad que hay acá? No, va a ser No, menos. va a ser menor. No va a haber conservación de energía porque hay una fuerza no conservativa acá que es el rozamiento. Dice que pierde el 50% de la velocidad inicial o de la rapidez inicial. Es decir, que si acá entró a 60 metros sobre segundos, ¿a cuánto sale? Y eso es lo que tengo que averiguar. La mitad, 30. Exacto, ¿sí? Justo perdió 50%, así que perdió la mitad, va a salir a 30 metros sobre segundo. Bien. Hay que analizarlo desde el punto de vista de la energía, ¿sí? Para poder trabajar un poco justamente con el trabajo de rozamiento. Entonces hay que trabajar convenientemente con energías cinéticas, energías potenciales, ¿sí? Trabajo de rozamiento, ya que justamente lo que nosotros tenemos acá es la masa, que nos permite calcular energías potenciales, energías cinéticas, las velocidades, que nos permite justamente calcular las energías cinéticas, y nos pide el trabajo de rozamiento, que es una forma de energía. Ya sé. Ya sé cómo hacerlo. ¿Qué se O vino a sea, la mente? tendría que calcular la variación de energía cinética, o sea, la primera y la segunda, digamos, y con eso yo saco el trabajo y ahí me quedaría el ejercicio, ¿o no? Porque me está pidiendo... Sí. No, porque me dice el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento. Perfecto. Bueno, hay que calcular la energía cinética. Después de ahí ya no sé qué hacer.
Bien, vamos a calcular. Las energías cinéticas las podemos calcular, la inicial y la final. Ahora, vamos a hacer un balance de energía, a ver qué es lo que está pasando acá. Sabemos que la energía no se va, digamos, la energía cinética inicial no puede ser igual a la energía cinética final. Si bien la energía se conserva, ¿sí? La cinética no se puede conservar del todo porque va a haber una pérdida acá que se convierte en trabajo. Pero ¿cómo es la ecuación, digamos, que me gobierna esta situación? En el sentido de, eh, ¿cómo se llama? La ley de conservación de energía aplicada a este caso. La ley normal era esta, que la variación de energía potencial más la variación de energía cinética es igual a cero. Pero esto solamente se cumple cuando hay fuerzas conservativas, ¿sí? Y por lo tanto, todo lo inicial es igual a todo lo final. Ahora que incluimos rozamiento, ¿cómo cambiaba esta ley? Creo que era igual a la energía mecánica, puede ser, ¿o no? Claro que justamente esto es energía mecánica. Y hablaba de la conservación de la energía mecánica. Pero se conservaba. Ahora que no se conserva, ¿cómo cambiaba esta ley? ¿Qué es lo que agregábamos en esta ley? No sé, no me acuerdo, profe. El trabajo, ¿sí? Nosotros agregamos acá el trabajo y decimos, bueno, a ver, ahora la variación de energía mecánica, ¿sí? Va a ser igual al trabajo que yo estoy realizando, ya no va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si vos decís que la variación de energía mecánica es igual a cero, vos estás diciendo que la cantidad de energía que vos tenías al principio tiene que ser igual a la cantidad de energía que tenía al final esa bala. ¿Y qué le pasó a esta bala? ¿Sí? Acá tiene una cantidad de energía mecánica, es decir, potencial y cinética. Acá tenía una cantidad de energía mecánica, que sería potencial y cinética. Pero acá en este pedacito, al pasar por esta pared o este bloque, el bloque le quitó energía, ¿sí? Porque lo hizo rozar, le hizo hacer un trabajo para poder cruzar de un lado a otro. Entonces ahí perdió esa cantidad de energía el cuerpo, ya no la tiene el cuerpo, sino que se transformó en trabajo de rozamiento. O sea que esto ya no se cumple. Esto solo se cumple si todos los que hay acá son fuerzas conservativas. Al ingresar el rozamiento, esto ya no se cumple, ¿sí? Hay dos formas de verlo. Una que es como la que más me gusta a mí, es como desglosarlo en energías iniciales y energías finales. Acá, de este lado, la bala tiene una cantidad de energía cinética, tiene una cantidad de energía potencial, ¿sí? Y el otro lado tiene una cantidad de energía cinética, final, digamos, y una cantidad de energía potencial, ¿sí? Pero de vuelta, no son iguales. ¿Por qué? Porque con esta energía cinética y esta energía potencial, el cuerpo tiene que lograr llegar al otro lado de la pared con esta energía cinética, con esta energía potencial y encima usar esa misma energía para realizar un trabajo de rozamiento, ¿sí? Toda esta energía que tenía acá al principio la usó para hacer el trabajo y llegar al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, aún le quedó esta energía potencial y esta energía cinética, ¿sí? Y de acá puedo, si quiero, despejar, ¿sí? Si yo lo quiero, lo que puedo hacer es, digamos, pasarlo para acá, restando, y me queda EPF menos EPI, es decir, variación de energía potencial. Este lo paso para acá restando y me queda energía cinética final menos inicial, es decir, delta de energía cinética. Y el trabajo lo paso para aquel lado, digamos, restando. Pero si no, con eso está bien. Puedo decir que 0 es igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial, más trabajo. De todas maneras, por ahí, verlo de esta manera siempre ayuda para saber dónde colocar más o menos el trabajo. Profe, yo lo que quise hacer, digamos que capaz que por eso me equivoqué, fue que en uno de los apuntes decía que la menos variación o algo así de la energía cinética era igual al trabajo. Perfecto. Pero, claro, y algo mal hice ahí que no me resultó y creo que tenía que ver con el hecho de que me pedía el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento.
Entonces, a lo mejor ahí es donde yo me equivoqué, ¿o no? Bien, ahora lo vamos a chusmear. No, pero debería haberte dado, de todas maneras. Bien. Debería haberte dado. Ahora de todas maneras lo vamos a analizar. Pero debería haberte dado. Sí, igual el Ah, 90% de los errores que tengo son porque al armar los valores en la calculadora. bueno, el otro día pasaba eso. Fíjate que, justamente, ahora vamos a llegar a lo mismo que tenías vos. ¿Hasta acá se entendió la idea? Sí, Bien. ¿Por qué lo armé así? Porque por ahí uno no se acuerda de memoria si era delta energía cinética igual a menos, igual a más, o sea, no se acuerda por ahí los signos o ese tipo de cosas. En cambio, por ahí al verlo así, es un balance un poco más fácil de llegar a lo que sea. Si trabajamos ya con esto, sale. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te dicen a vos que delta energía cinética igual a menos trabajo de rozamiento? ¿Por qué? Fíjate que acá la bala, la altura inicial y la altura final son iguales. ¿Sí? Porque se mueve de forma horizontal. Al moverse de forma horizontal, la altura inicial y la altura final son iguales y por tanto la energía potencial inicial y final son iguales, ¿cierto? sí. Bien, con la energía potencial inicial son iguales, o sea, la potencial inicial y final son iguales, la variación de energía potencial es cero y acá se nos cancelaría. Entonces, esto me quedaría la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final más trabajo. Esta ecuación de acá abajo me quedaría que cero es igual a la energía, a la variación de energía cinética más el trabajo. Y de hecho, si vos lo pasás ahora restando el trabajo al otro lado, te queda que menos el trabajo es igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? ¿Por qué se cumple esto? Porque como dijimos recién, la variación de energía potencial es cero. Si no, también estaría la variación de energía potencial. Y esta es la ecuación que vos me estás diciendo. Básicamente, ¿qué te está diciendo la ecuación esta? Te está hablando, te está diciendo, che, mira, vas a tener una variación de energía cinética, ¿sí? Porque hay un trabajo, estás haciendo un trabajo de rozamiento. ¿Y qué va a pasar? Y vos vas a perder energía cinética debido a que estás realizando ese trabajo. ¿Por qué sé que voy a perder energía cinética? Y porque me lo están mencionando negativo. Está diciendo, che, mira, vos para hacer este trabajo vas a gastar energía y por lo tanto vas a perder energía cinética. De todas maneras, no importa si lo haces así o lo haces así, vas a llegar a lo mismo, porque de hecho es la misma ecuación, solamente que expresada de forma distinta. Básicamente, el trabajo es igual a energía cinética inicial menos energía cinética final. ¿Sí? Este es el trabajo que realiza, digamos, el objeto para pasar de un lado a otro. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien, Perdón, estaba tomando café con leche. no hay problema. Este es el trabajo que realiza el objeto para pasar de un lado a otro. Ahora, energía cinética inicial es un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Energía cinética final es un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado. Un medio y la masa se mantienen constantes, así que esto lo puedo simplificar un poco y decir que el trabajo va a ser igual a un medio por la masa, que la conozco, ya la puedo reemplazar, son 32 gramos, es decir, 0,032 kilogramos, por velocidad inicial, 60 metros sobre segundos al cuadrado, menos velocidad final, 30 metros sobre segundos al cuadrado. Y ese va a ser el trabajo que realiza el cuerpo para pasar de un lado a otro. ¿Sí? Sí, ¿Cuánto sería? Dime, a ver si lo calculas bien. momento que todavía no estoy entendiendo. Tranqui, tranqui. Metros por segundo. Bien, a ver.
30 al cuadrado más 60 al cuadrado por 0.032 dividido 2 me va a dar 72. Bien, no, hay algo que estás metiendo mal en la cálculo. A ver, vámonos. 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. ¿Por qué más? Ah, no sé por qué. Bien, eso podría ser. Ahora sí, por 0.032 y 2. Ahí está, 43.2. Ahora sí. ¿Qué unidad? En joules, porque es trabajo. Perfecto. Y además porque eso está en kilogramos, ¿sí? Metro segundo al cuadrado se convierte en newton y por el metro que me falta se convierte en joule, ¿sí? Fíjate, es kilogramo, metro cuadrado, segundo al cuadrado, que es lo que sale de acá. Si en vez de poner metro cuadrado pongo metro por metro y abajo dejo el segundo al cuadrado, me queda kilogramo por metro segundo cuadrado es newton. Y newton multiplicado por metro es joule. Por eso lo tengo que poner en estas unidades y acá esto, por ejemplo, no lo podía dejar en gramos. Bien, Pero no tendría, sí, me tiene que dar negativo igual, porque es el menos trabajo igual a la variación de energía cinética, así que yo tengo que pasar el signo para el otro lado. claro, en realidad acá ya me dio el trabajo, y está bien, es positivo, ¿por qué? Porque este es el trabajo que hace el cuerpo para atravesar eh, la pared, ¿sí? Fíjate que acá el trabajo, el menos trabajo igual a la variación de energía cinética, ¿sí? La variación de energía cinética es energía cinética final menos inicial, pero yo al despejar de acá me quedó inicial menos final, que es lo mismo que multiplicar esto por negativo, ¿sí? Sí, Ahora, ¿por qué acá me dio positivo y la respuesta está negativo? Porque este trabajo que hemos calculado es el trabajo que hace el objeto para pasar de acá hasta acá. O sea que la fuerza que realiza nuestro objeto, nuestra bala, es una fuerza que va en este sentido, que es el mismo sentido que el desplazamiento, y por tanto es un trabajo positivo. Pero a mí no me pregunta qué trabajo realiza el objeto. Me pregunta el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que hace la pared, y es esta misma fuerza, pero en sentido contrario. Es una fuerza que hace la pared para frenarme el objeto. Entonces, la misma fuerza, pero en sentido contrario. Como la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al desplazamiento, pues la bala se desplaza para allá y la fuerza va en sentido contrario, es este mismo trabajo, pero con signo negativo. Por eso es que a nosotros nos da positivo, pero en el resultado está como negativo. bien. ¿Y hay alguna regla que yo pueda aplicar, tipo cuando sea así un ejercicio de... No, es que no creo. Tipo decir, bueno, la fuerza de rozamiento va a ser igual al trabajo, pero con signo contrario, algo así por el estilo, ¿o no? Y en realidad siempre cuando vos haces un trabajo para vencer un rozamiento, ese trabajo es positivo, porque ese trabajo que vos haces o que el objeto hace para vencer el rozamiento es el trabajo que va en el sentido de movimiento. Si vos lo haces para moverte, ¿sí? Ahora, el trabajo del rozamiento en sí, de la fuerza de rozamiento, siempre es el mismo, pero en sentido contrario, porque el rozamiento siempre acuérdate que es una fuerza que va en contra del movimiento, que se opone al movimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, yo me quiero mover para allá, bueno, hago una fuerza, me muevo para allá y con eso hago un trabajo. Durante todo mi movimiento, el rozamiento va a ser una fuerza en contra, la misma distancia, ¿sí? Pero como la fuerza es en contra y el desplazamiento es el mismo que tenía arriba, va a ser el mismo trabajo, ¿sí? Pero en sentido negativo. La fuerza que yo hago para moverme, en estos casos así, ¿sí? Es como la misma fuerza que hago para vencer el rozamiento. Bien, entiendo. No es mayor en estos casos, ¿por qué? Porque no busco acelerar el cuerpo. ¿Sí? En estos casos yo no estoy acelerando mi bala, sino que llegaré a una velocidad más alta. No estoy usándola para eso. Simplemente, digamos, estoy como venciendo el rozamiento. Simplemente eso. Bien, entiendo, gracias.
No hay problema. ¿Qué otra cosa? Hay otro ejercicio que no me ha salido, que fue el 29, que es de un gato hidráulico. Bien, vamos a chusmear. Antes de irnos para allá, ¿se te ocurre alguna forma de resolver esto con cinemática ahora que te menciono eso de frenar, acelerar? Eso le iba a decir. Tengo una idea, porque me está dando dos velocidades, pero no Bien, tengo el tiempo. Entonces puedo llegar a calcular la aceleración. Podría, a lo mejor. bien, se Eh, puede. ¿Cómo porque harías? Y con las fórmulas de... Pasa que... Ah, sí, porque el desplazamiento, suponiendo que se desplace 3 centímetros nada más, Eso. puedo sacar, puedo sacarlo de la fórmula de esta que es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el desplazamiento. De esa fórmula yo puedo sacar la aceleración y resolverlo. Bien, porque tengo aceleración y después la fuerza va a ser igual a Masa masa por por aceleración y después fuerza por desplazamiento, que son los 3 centímetros, voy a encontrar el trabajo y voy a resolver el mismo problema, pero desde el punto de vista de la cinemática, en vez de hacerlo desde el punto de vista de la energía, digamos. A ver, espéreme que le voy a hacer captura de pantalla de eso, así lo hago después tranquila. Dale, voy a cortar que esto está grabándose, así que seguramente después lo subo Ah, es verdad. Bueno, al gracias, no profe. hay problema. Bien, Imagen. me dijiste el 29, Bien, sí. 27, 28, 29. Ah, el gato hidráulico. Y acá me va a tener que tener paciencia porque con mecánica de los fluidos estoy. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, hay una pequeña trampa acá que ya está marcado, pero no pasa nada. Dice, queremos usar un gato hidráulico para transmitir una fuerza de 13.200 newtons, aplicando solo 84,18 kilogramos fuerza. Bien, primero, problema de física, muy difícil hacerlo sin imaginarnos la situación, y una ayuda muy grande para imaginarnos una situación es dibujarlo. Que lo primero que voy a hacer va a ser dibujar una especie de gato hidráulico. No prometo que sea el mejor del mundo, pero va a ser un gato hidráulico. Ahí, ahí. Bien. Le hago otro rectángulo acá entre medio. Siempre hay un émbolo más grande y uno más chiquito. Lo vamos a hacer de esta manera. Gasto hidráulico y prensa hidráulica es lo mismo. Sí, el principio de funcionamiento es lo mismo. ¿Sí? Todo lo que sea hidráulico, generalmente el principio de funcionamiento es el mismo. Por supuesto, la forma va a variar un montón. ¿Sí? De hecho, si queremos dibujar un gato hidráulico es un poco más complejo, pero como el principio de funcionamiento es el mismo, podemos dibujarlo como una prensa para imaginarlo de forma más sencilla y hacer los cálculos de manera más sencilla. Básicamente, hay un líquido en el medio, en cada extremo hay un émbolo, y el líquido se utiliza para transmitir la presión. Como el líquido transmite la presión íntegramente, transmitimos la presión desde una punta a la otra sin problema. Y asumimos que se transmite íntegramente, digamos, y que no hay pérdidas por rozamientos ni nada por el estilo. Bien, acá tenemos los dos émbolos. Primero que nada, para poder saber cuál de las dos fuerzas es mayor, hay que ponerlas en la misma unidad, así que vamos a poner las dos en la misma unidad. ¿Qué preferís, kilogramos fuerza o newton? Newtons. Bien, entonces, esta la vamos a ver así como está, la vamos a llamar F1, pero esta la vamos a cambiar. ¿Cuánto es esto en newtons? A ver, 84,18 por 9,8 me va a dar 824,96. Bien, F2, 800. 24,96. Bien, eso es importante tener las mismas unidades porque si no se nos complica después comparar. Vamos a redondear a 25 para, digamos, hacer los cálculos un poco mejor, porque fíjate que es todo teórico, así que bueno, va a ser todo aproximado, no va a ser nada exacto. Entonces podemos por ahí redondear un poco mejor. Bien,
Dice, la relación entre las presiones producidas en ambos pistones será 16. El radio del émbolo más grande debe ser 4 veces mayor que el más chico. Después nos dice que si usamos un fluido más denso que el agua, podremos usar pistones del mismo tamaño. La relación de diámetros entre uno y otro émbolo debe ser de 8 a 1. Bien, lo que tenemos que centrarnos más que nada es en esto, en las relaciones. ¿Sí? Relación entre las presiones, relación entre los émbolos, entre los radios, relación entre los diámetros, ¿sí? Relación entre las distancias acá. ¿Te acordás que eso lo habíamos visto? Habíamos hecho como una esquemita en su momento y ya habíamos dicho cómo eran las relaciones, o sea, cómo se calculaban, cómo se veían. Me acuerdo de haberlo visto, pero no me lo sé muy bien. Así que si lo vamos repasando, a lo mejor me acuerdo. Bien. Bien, lo que sucedía acá, básicamente, ¿te acuerdas cuál era el principio de funcionamiento acá? Sí, era que, o sea, yo en el émbolo más chico pongo poca fuerza, pero la voy repitiendo y como las fuerzas son, o sea, se supone que son fluidos ideales, del otro lado de esa fuerza se va a terminar como magnificando y va a terminar levantando un poquito el peso o lo que sea que esté de ese lado, supongamos un auto. Exacto. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Te acordás? ¿Qué es lo que se mantiene Eh, constante entre este punto y este punto? la presión era porque son líquidos no compresibles. Perfecto. ¿Sí? Como son líquidos no compresibles, la presión en A, ¿sí? La presión que yo hacía en A se mantenía y aparecía en B. ¿Sí? Así como lo he dibujado, ¿sí? Pareciera que B es el émbolo más grande, así que ahí es donde va a estar la fuerza más grande, y acá en A va a estar la fuerza más pequeña. Entonces esto va a estar acá y esto va a estar ahí. Ahora, ¿por qué la fuerza más grande va al émbolo más grande y la fuerza más pequeña al émbolo más pequeño? Porque las presiones tienen que ser iguales. Y presión es fuerza sobre área. ¿Sí? Fuerza sobre área o fuerza sobre sección. Como esta igualdad se tiene que mantener, ¿sí? Yo aumento el área, también tengo que aumentar la fuerza para que este número se mantenga constante. Si este área respecto del anterior aumenta, también tiene que aumentar la fuerza para que se mantenga la igualdad. ¿Sí? Sí. Ahora, respecto a este fundamento, lo que nosotros habíamos hecho para empezar a definir las relaciones entre la fuerza en un émbolo y la fuerza en el otro, el área en un émbolo, el área en el otro, etc., lo que habíamos hecho era pasar este área al otro lado y esta fuerza para acá. ¿Sí? Es decir, esta área la pasamos multiplicando y esta fuerza la pasamos dividiendo. De tal forma que nos quedó FA sobre FB es igual a área A sobre área B. Las fuerzas las conozco, ¿sí? La fuerza en A, que es nuestra fuerza en el émbolo más pequeño, es 825 newtons, ¿sí? Y la fuerza en B, que es nuestra fuerza más grande en este caso, son 13.200 newtons. No me conviene de todas maneras hacerlo de esta manera, ¿por qué? Me conviene hacerlo al revés, digamos, invertir esto por completo. Porque si yo hago la más chiquita sobre la más grande, voy a obtener números con coma, y veo que todas las posibilidades que nos dan acá son números enteros. Entonces me conviene darlo vuelta y poner FB sobre FA. ¿Sí? Justamente, esta es la fuerza que quiero transmitir, ¿sí? Y esta es la fuerza que quiero aplicar. Generalmente se coloca la que quiero transmitir sobre la que quiero aplicar porque siempre es más grande la transmitida que la aplicada, entonces me va a dar números mayores a 1. Entonces lo que voy a hacer va a ser dar vuelta a esto. Voy a poner FB sobre FA es igual a AB sobre AA. Y eso va a ser igual a 13.200 dividido 825, que va a dar 16. perfecto.
Entonces, 16 es la relación entre las fuerzas aplicadas o entre las áreas. ¿Sí? El acá me decía que la relación entre las presiones producidas es de 16. Y no, la relación entre las presiones es 1, porque la presión en A y la presión en B son iguales. Y entonces no es la relación entre las presiones son iguales. 16 es la relación entre las fuerzas o la relación entre las áreas. ¿Sí? Sí. Bien, lo del radio ahora lo vamos a ir a ver. La C dice que si usamos un fluido más denso que el agua, podemos usar pistones del mismo tamaño. Bueno, yo esa no la iba a marcar porque me imaginé que no, porque tipo, Bien. si es más denso voy a necesitar más fuerza, no menos fuerza. ¿Por qué? ¿En dónde está acá? En estas relaciones que hemos visto. ¿En dónde influye el fluido que hay acá? Si es aceite, agua, vinagre, petróleo. Va en ningún lado en la ecuación, pero no. Bien. No me importa en realidad qué fluido hay acá. ¿Sí? Acá puede haber lo que se te ocurra. Puede haber hasta dulce leche. Si pudiera manejarlo, puede haber dulce leche caliente. ¿Sí? Porque en realidad no me importa acá que haya. Lo que me importa es que como es un fluido incompresible, la presión que yo haga acá, ese fluido me la transmite acá. Esto es lo que me interesa del fluido. Pero no me interesa qué fluido sea. ¿Sí? Así que no me importa si es más denso que el agua o menos denso que el agua, etc. Me importa que haya un fluido ahí, que sea ideal, que sea incompresible y listo. Pero eso no me va a afectar ni al área de los pistones ni a la fuerza. ¿Sí? Yo sí quiero que la fuerza se multiplique por 16, el área se tiene que multiplicar por 16. ¿Sí? No voy a poder usar nunca pistones del mismo tamaño, porque si uso pistones del mismo tamaño, las áreas van a ser iguales y las fuerzas deberían ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero tengo una duda, porque yo me imagino tipo haciendo en plan fuerza como para, supongamos que yo estoy del lado más chiquito, ¿no? Del gato de la prensa hidráulica. Sí. Al ser más denso el fluido, ¿por qué no tendría que hacer yo más fuerza, digamos? Porque es como más macizo, no sé si me explico. Entonces no entiendo bien, o sea, en la fórmula sí, pero experimentalmente no entiendo por qué. No sé si me explico. Capaz que me estoy buscando un montón. Sí. Pasa que vos te estás imaginando como que vos quisieras mover o comprimir el fluido. En realidad nosotros no queremos comprimir el fluido, lo que queremos hacer es nosotros por ahí generar un movimiento. Pero no importa, digamos, el fluido acá lo que va a hacer es que si es más denso por ahí va a tener viscosidad. Y si tiene viscosidad, como por ejemplo es un dulce de leche, un petróleo, algo así que es viscoso, lo que va a pasar es que realmente sí existe un rozamiento entre ese fluido y las paredes, y por eso te va a costar más moverlo. ¿Sí? Pero nosotros no trabajamos con ese tipo de fluidos, trabajamos con fluidos ideales. Entonces trabajamos con un fluido en el cual, sea cual sea su densidad, nosotros imaginamos que el rozamiento ese no va a existir. ¿Sí? Entonces es como si vos acá lo que empujaras, acá, esa fuerza que usaras para empujar automáticamente se empezara a desplazar. El pistón este se empezara a desplazar automáticamente. Y toda la fuerza que vos aplicaste, la aplicaste para mover el pistoncito este, que es chiquitito, ¿sí? O relativamente pequeño. Entonces, esa fuerza que vos aplicaste acá generó una presión sobre la superficie del fluido. Y esa presión, como el fluido es incompresible porque es ideal, se transmite por todo el fluido en todas direcciones y sentidos. Se transmite a las paredes, se transmite para abajo, para todos lados. Esa misma presión se ve transmitida por todo el fluido y aparece acá. Como que vos empujaste el fluido acá y el fluido acá quiere salirse. ¿Sí? Entonces transmite la presión acá y esa presión transmite al área de este émbolo y eso genera una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Pero no te importa qué fluido hay acá. Como el fluido es incompresible y vos asumís que no hay rozamientos ni internos ni con las paredes, la fuerza que vos apliques de un lado es la fuerza que tenés que aplicar del otro. Por ahí no te imagines un dulce de leche o algo muy denso, ¿sí? Muy pesado, porque nosotros estamos acostumbrados a la realidad. En la realidad, algo denso, algo pesado, tiene esa viscosidad que nos complica moverlo. ¿Sí? Pensá más en un aceite, en algo livianito, en agua. Pero no así, por ejemplo, un aceite tiene una densidad de, por decirte, 0,8, mientras que la del agua es 1. Sin embargo, por más que usemos aceite o usemos agua, la presión consideramos que transmite íntegramente
y no me va a importar de ninguna manera qué fluido hay acá adentro, ¿sí? Si yo quiero que la fuerza sea 16 veces mayor, necesito un émbolo 16 veces mayor, sin importar si acá tengo aceite, ¿sí? O tengo agua. Nunca van a poder ser del mismo tamaño los pistones para esta relación que yo estoy queriendo hacer, ¿sí? Entiendo. Profe, otra pregunta. ¿El concepto de fluido ideal es algo que exista o es algo teórico? O sea, lo que yo voy, ¿todos los fluidos no tienen un grado de viscosidad o existen realmente fluidos ideales que no sean viscosos? No En sé si general, todos los fluidos, ¿sí? O sea, llevados a la realidad, tienen algo de viscosidad, ¿sí? Generan rozamientos internos. Para que algo realmente no tenga viscosidad, debería ser, no sé, por ejemplo, tratar de usar algo de agua, pero tendrías que llevarla muy lento en una superficie, en una cañería extremadamente lisa, ¿sí? Que no genere rozamientos con los costados. Pero aún así no existe un fluido que sea 100% ideal, siempre algo tiene de realidad. o Ahora, sea para el que, estudio, sí, perdón, o sea que si yo, por ejemplo, o sea, eso lo llevo a lo experimental y yo hago fuerza desde el émbolo A hasta el émbolo B, se va a perder un poco de fuerza por el rozamiento, ¿o no? claro, va a tener rozamientos internos, incluso los fluidos no son del 100% incompresibles, tiene una pequeña compresibilidad, vas a perder por rozamientos internos y por rozamientos con las paredes. Pensá que también esto es un émbolo, ¿sí? El émbolo va a rozar con la pared y ahí vas a perder fuerza. Entonces, capaz si te tratás de imaginar esto en la realidad, no, o sea, nunca va a pasar tal cual como lo calculamos, porque en la realidad tenés ciertas pérdidas por rozamiento. Pero nos da una buena aproximación de qué es lo que está pasando y nos da una idea de la relación entre tamaños de las áreas, nos da una idea de la relación de las fuerzas que queremos transmitir, etc. Bien, entiendo. Bien, entonces acá ya tenemos relación entre fuerzas y entre áreas. Ya descartamos dos que no pueden ser, que son la A y la C. Nos queda ahora la relación entre diámetro y la relación entre radios. ¿Cómo encontramos esa relación? Bien, nos venimos acá al área. ¿Cómo calculamos el área de uno de estos émbolos? Buena pregunta. ¿Qué forma tienen los émbolos? Si nos está Y hablando de diámetro. redonditos. Bien, entonces el área, Va a ser pi por radio cuadrado. ¿O no? Ah, no, es el volumen. no está bien, pi por radio al cuadrado. Si quiero el volumen del émbolo, es un cilindro, es pi por radio al cuadrado, es decir, el área multiplicado por la altura. Pero el área es pi por radio al cuadrado. Si en vez de radio quiero usar el diámetro, es pi por el radio, es el diámetro sobre 2, ¿cierto? Sí, sí. Si esto no me toca, me queda diámetro al cuadrado y 2 al cuadrado, que sería diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa si esto yo lo reemplazo acá? Este 16 sabemos que es la relación entre las fuerzas, o la relación entre las áreas. Ahora, si arriba tengo el área B, arriba voy a tener pi por radio B al cuadrado, y abajo voy a tener pi por radio A al cuadrado. Este y esto se van, ¿sí? Y me queda que 16 es igual a la relación entre radios al cuadrado. Este cuadrado, incluso lo puedo poner como que todo esto es al cuadrado, RB sobre RA, todo al cuadrado, ¿sí? Porque recordad que la potencia es distributiva respecto a la división. Por tanto, si yo tengo RB al cuadrado sobre RA al cuadrado, puedo aplicar la inversa y ponerlo todo esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Esto que me permite que el cuadrado yo lo pueda pasar para allá. Entonces me queda que la relación entre radios, RB sobre RA, es igual a 16, ¿sí? A la raíz cuadrada de 16, que vendría siendo 4. Entonces la relación entre los radios, ¿sí? Tiene que ser de 4. Y justamente es lo que me dice la B.
El radio del émbolo más grande es 4 veces más grande o 4 veces mayor que el más chico. Genial. Bien, eso sería todo. Ahora, con los diámetros, para que veamos cómo es el tema de los diámetros, fíjate que te queda igual. ¿Por qué? Porque si acá el área la pongo respecto al diámetro en vez de los radios, esto sería, el área B es pi por diámetro B al cuadrado sobre 4 sobre el área A, que sería pi por diámetro A al cuadrado sobre 4. El pi se nos cancela, el 4 se nos cancela, y nos queda que 16 es igual al diámetro B sobre el diámetro A al cuadrado, ¿sí? Y llegamos a lo mismo, la relación entre diámetros tiene que ser 4. ¿Sí? El diámetro B tiene que ser 4 veces más grande que el diámetro A. Por tanto, la D tampoco era correcta, porque nos dice que la relación es de 8 a 1. Es de 4 a 1 la relación. Entonces tampoco es, y la B es la correcta. Entiendo. Genial, gracias, profe. No hay problema. A ver, voy a fijarme qué otros ejercicios he hecho mal. Hay otro que es parecido, que es el 31, que también es así como teórico. A ver. Bien, el de Bernoulli. Pareciera Bernoulli así a simple vista. A ver, ¿cómo se? Ahora le voy a sacar el color a la respuesta correcta. Ahora sí. Bien, ese es el problemita. Vamos a analizar una por una a ver qué es lo que nos están diciendo, pero ten en cuenta que lo que nos está pidiendo acá es la opción incorrecta. ¿Sí? O sea que hay varias que van a estar bien, ¿sí? Y hay una que no va a tener mucho sentido. En general, este tipo de ejercicios se hacen medio por descarte. O sea, se van analizando todo y se van diciendo a ver cuáles son las correctas, se van ya marcando para que ya está, sacarlas de en sí. Y la que veamos que pueda tener algún errorcito, la dejamos picando hasta que sepamos con certeza que esa es la incorrecta. Bien, ella nos dice, el caudal de líquido que pasa por el punto A es el mismo que pasa por el punto D. ¿Pero es cierto o falso? Ese me imagino que va a ser verdadero, porque el caudal era... no me acuerdo, pero tenía que ver con el tiempo. Respuesta media, pero sí, es verdadera. Recordemos que, bueno, por un lado, el caudal, la relación en el caudal con el tiempo que decís vos es que es el volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo. De todas maneras, no es constante por eso. Bueno, sí guarda cierta relación con eso. Solo decimos que los líquidos que estamos trabajando son ideales, son incompresibles. Entonces, si por acá pasa un volumen de líquido por unidad de tiempo, en un segundo, ¿sí? Ese volumen de líquido que no se puede comprimir va a ir viajando, ¿sí? Por unidad de tiempo, y tiene que pasar por acá el mismo volumen por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si pasa más volumen por acá que por acá, es porque por algún lado está ingresando líquido. Y si pasara menos volumen por acá que por acá, quiere decir que acá en algún lado está perdiendo, hay una gotera. Entonces, como es un camino cerrado, todo lo que pasa por acá tiene que pasar por acá, ¿sí? Y por eso se llama ley de continuidad o ley de caudales. El caudal en cualquier punto, ¿sí?, de esta cañería tiene que ser el mismo. Por lo tanto, eso es correcto y no lo vamos a marcar. Yo o sea, para tratar de resolverlo, como que lo pensé en plan tipo la manguera, como cuando estás regando el pasto, que tapas un poquito y sigue saliendo la misma cantidad de agua, pero sale como más rápido, a más presión. O sea, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende a dónde voy. Cuando tapas un extremo, No.
Cuando vos estás ponerle regando el pasto, que tapás con el dedo, por ejemplo, la mitad de la manguera, Sí. por donde sale el agua, sale la misma cantidad, pero sale como más lejos, o sea, con más presión. Entonces, no sé si me Más explico. o menos. Sale con más velocidad, por eso llega más lejos. Es verdad, claro, porque la presión es constante. Claro, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Como el caudal que pasa por esta punta de la manguera, ¿sí? Pues suponete que esta es la manguera, tiene sección constante, ¿sí? Una manguera de sección constante, el caudal acá tiene que ser igual al caudal acá, ¿sí? Q1 es igual a Q2. Para el caudal hay dos formas de calcularlo. Una forma es esta, volumen sobre tiempo, pero el caudal también puede calcularse, Q1, como la velocidad a la cual el fluido pasa por ese punto multiplicada por el área o sección, ¿cierto? Ujú. Bien, y el caudal 2 tiene que ser entonces la velocidad 2 por el área 2. Como el área de la manguera es constante, si la sección acá es igual a la sección acá, esto y esto son iguales, y como los caudales son iguales, las velocidades también lo son. ¿Cuál es el problema? Que esta ley de continuidad se tiene que cumplir siempre, por lo tanto, volumen 1, área 1 tiene que ser siempre igual a volumen 2, área 2, ya que los caudales son iguales, esto tiene que ser igual a esto. Si las áreas son iguales, las velocidades tienen que ser iguales. ¿Qué haces vos cuando le tapas acá con el dedo? Estás tapando un pedacito de acá de la salida y estás haciendo que ahora la sección por la cual pasa el fluido es más pequeña, ya no está completa, sino que ahora la sección es más pequeña. Entonces lo que estás haciendo es achicar el área 2. Como achicaste el área 2, para mantener la igualdad, se achica el área 2 y tiene que aumentar en la velocidad. Entonces vos estás achicando el área y gracias a eso estás aumentando la velocidad de salida del fluido y por eso es que llega más lejos. Bien, entiendo. ¿Sí? Estás aumentando la energía cinética con la cual sale acá y eso le da más ventaja para llegar más lejos. Bien. Bien. Dice, bueno, igual, ya que estamos con eso. Disminuye el área, aumenta la velocidad. Y al aumentar la velocidad, ¿qué pasaba con la presión? Aumentar la velocidad. Es que no quiero decir nada porque las presiones se supone que son constantes, ¿o no? No. Tenés que pensar en la energía ahí. Bernoulli. Bernoulli, acuérdate que había un término de presión, había un término que tenía que ver con la altura, y por supuesto multiplicado por la densidad, etcétera. Solamente lo voy a poner así. Y el otro término que tenía que ver con energía cinética, con la velocidad. ¿Sí? Ujú. Y aumenta, entonces. Bien, esto es constante. ¿Sí? La cantidad de energía que lleva el fluido en todos los puntos tiene que ser constante. Por eso siempre decimos que P1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 1 es igual a presión 2 por densidad, gravedad, altura 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque Bernoulli en realidad es una ley de conservación de energía. Nos está diciendo que la energía que lleva acá por la presión, la energía potencial y energía cinética de un fluido, se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Si vos analizás una tubería horizontal, como esto que estamos analizando acá, la manguera, ¿sí? La altura acá y acá son iguales. Entonces, los términos de altura van a ser iguales, ¿cierto? Sí. Bien. Como los términos de altura son iguales, esto y esto se mediría. Entonces, todas las variaciones van a ser de presión y de velocidad. Ahora, esto tiene que ser igual, acá tiene que haber una igualdad. ¿Qué pasa si yo achico el área? Aumenta la velocidad, o sea que velocidad 2 va a ser más grande.
Y si velocidad 2 es más grande, ¿cómo tiene que ser esta presión para mantener la igualdad? Y si son, tiene que ser menor. Exacto. ¿Sí? Entonces, no sé, yo acá tengo 10 y tengo 10. De repente el término de velocidad se me hizo 15. Para mantener esta igualdad, la presión tiene que ser 5. O sea que si este término crece, este término tiene que ser más pequeño. Entonces, al disminuir el área, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Esta relación es clave para cualquier ejercicio de teoría. ¿Sí? Disminuye el área, aumenta la velocidad, y por ese aumento de velocidad disminuye la presión. Sobre todo en tuberías horizontales. Sí, de hecho, este es el mismo principio por el cual vuelan los aviones. La verdad es que hemos visto que en la parte de arriba del ala había una zona de más velocidad, menos presión, y abajo del ala había menos velocidad, más presión, entonces había más presión abajo del ala que arriba, y eh, ¿cómo se llama? Había como un empuje hacia arriba. Entiendo. No me acordaba de eso. Bien, esa cosita, esta relación de acá, de área, velocidad y presión, es clave para el tema de algunos ejercicios teóricos, sobre todo cuando sea horizontal. Cuando ya no sea horizontal, a veces no es tan directo la velocidad con la presión, porque también tengo que ver el tema de las alturas. ¿Sí? Ya entran en juego las alturas y ahí esto me puede cambiar. Pero en tuberías horizontales, si aumenta la velocidad, disminuye la presión, es lo más normal. Bien, después tenemos que analizar los otros 3 puntos. Dice, como en el punto E se considera la velocidad nula, recordad que eso es porque en la superficie de los tanques que están abiertos se considera que la velocidad es 0. No es que sea 0, en realidad es que la velocidad acá, como el área esta es tan grande, acá esto va a ir bajando de a muy poquitito, o sea, va a ser muy lento lo que el líquido va bajando al nivel de líquido acá, y por ser el área esta tan grande. Entonces la velocidad es tan bajita respecto a la que podemos encontrar en cualquier otro punto de la cañería, que se considera 0. No es que sea 0, pero sí está bien eso que se considere 0, eso es cierto. Bien. Como el punto E se considera una velocidad nula, si se usa este punto para calcular la velocidad en B, solo nos diferencia la diferencia de alturas entre estos puntos. ¿Esto es cierto o es falso? Un momento. A ver, ¿cómo sí, esa es verdadera. ¿O no? No, no, no es verdadera. ¿Por qué? Porque si usa no, no, porque no nos interesa solamente la diferencia de alturas entre esos puntos. Nos interesa, bueno, todo lo otro que dijimos. ¿Qué es todo lo otro? Eh, Si quiero calcular la velocidad en B, ¿qué tendría que usar? la velocidad de... ay, no sé. Pensá. La velocidad en B. Y bueno, a ver, velocidad va a ser la longitud sobre el tiempo. Así que voy a necesitar la altura y el tiempo que tarda en bajar, digamos, todo el agua esa. Eso es lo que voy a necesitar para sacar la velocidad. Pero estamos en fluidos. En fluidos no usamos tanto desplazamiento del líquido y el tiempo. A ver, espérenme medio segundo que me hice unas fichitas para entender eso que están re buenas y las voy a buscar. Un momentito. Un fluido en movimiento. ¿Qué usamos cuando trabajamos con fluidos en movimiento? ¿Cómo, perdón? Estamos con fluidos en movimiento. ¿Qué usamos para trabajar con fluidos en movimiento? Hidrodinámica. Bien. Estamos acá Y puedo usar relacionando velocidades, alturas. y el área, voy a necesitar capaz. Si tuviese el caudal y el área, Y podría ahí, directamente ahí calcularlo. porque tengo, o sea, el caudal volumétrico, creo que se calculaba así, Q igual a área por velocidad. Perfecto. O sea Entonces, que si tuviera el área del caudal, joya. sí,
Pero fíjate que acá nos dice, nos está relacionando en cierta forma las velocidades con las alturas. Velocidades con alturas. Y Es va muy a ser relacionado. como la ecuación de Bernoulli. O de Bernoulli. Perfecto, perfecto, perfecto. P1 más densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado igual O a sea que P2. voy a necesitar las densidades, las diferencias de altura y todo eso. O sea, toda la fórmula. Bien, ahí vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el ejercicio, si es verdadero o falso. Dice, como en el punto E, si utilizo este punto para calcular la velocidad en B, dice que como la velocidad acá es nula, ¿sí? La velocidad en el punto 1 es nula, este término se nos va. Si quiero Acá. calcular esta velocidad en el punto B, solo necesito la diferencia de alturas. ¿Eso es cierto o es falso? No, no necesitas solamente la diferencia de altura, necesitas las presiones también. Porque viendo ahí la ecuación, tenés las presiones y tenés la densidad del fluido 1, tenés la gravedad. Bien, Bueno, la gravedad la podés llegar a suponer, pero claro, sí constante. necesitas la densidad del fluido, por lo menos. Y las presiones, principalmente las presiones, porque por ejemplo, capaz la densidad la conozco porque es agua, pero no me basta con la diferencia de altura, no me basta con las alturas, porque también la presión en el punto B y en el punto E son diferentes, ¿sí? En el único caso en el cual me bastaría con la diferencia de alturas es si quisiera calcular, por ejemplo, acá entre el punto F y el punto E. ¿Por qué? Porque en ese caso, la presión acá es la presión atmosférica y la presión acá, que también está afuera, es la presión atmosférica. Entonces ahí sí las presiones serían iguales. Y si quiero calcular B2, me bastaría con conocer la diferencia de alturas. ¿Qué es lo que pasa con el teorema de Torricelli? El teorema de Torricelli es cuando teníamos el tanque, ¿sí? Abierto, por supuesto, arriba, nos daban la altura del líquido y nos decían que, por ejemplo, acá había una pinchadura, o nos decían que acá estaba abierta una cañería o estaba abierta con una valvulita y el líquido estaba saliendo por debajo. Nos preguntaba, ¿a qué velocidad sale? ¿Sí? Claro. Y el teorema de Torricelli nos decía, bueno, como esta velocidad, o sea, estamos acá afuera y acá estamos a presión atmosférica, el tanque abierto, ¿sí? Siempre que el tanque sea abierto, por supuesto, la presión acá es la misma presión que tengo acá. Entonces las presiones se van. La velocidad acá arriba la puedo considerar nula porque estamos en la superficie de un tanque. Chao. Entonces nos decía el teorema de Torricelli que directamente la velocidad dependía de la diferencia de altura. De hecho, fíjate que si esto no está, esto no está, esto no está, el teorema de Bernoulli queda bastante simplificado, ¿sí? Incluso ahí la densidad está en todos los términos, así que la puedo simplificar, ¿sí? Me queda gravedad por altura 1, esto lo paso restando para allá, menos gravedad por altura 2 es igual a 1/2 por velocidad 2 al cuadrado. Este g lo saco factor común, queda g por delta h. El 2 lo paso multiplicando, paso la raíz, y me queda que la velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de 2 por g por delta h, que es justamente lo que nos decía Torricelli. Sin embargo, esto sale de Bernoulli, y no es que descubre algo totalmente nuevo, sino que es como una derivación del teorema de Bernoulli. Profe, una pregunta, ¿por qué hace tanto foco en que el tanque tiene que estar abierto? Porque si el tanque está cerrado, la presión acá dentro del tanque puede que sea distinta a la presión atmosférica y ya no se me cancela y esto ya no lo puedo hacer. Ah, bien. Tengo que aplicar Ah, bien. Bernoulli completo, digamos. Bien, entonces reformulo mi pregunta. Si yo tengo un tanque cerrado y le hago un Sí. agujero en la parte de abajo, el agua va a seguir saliendo más presión que si hago el mismo agujero arriba. O sea que el principio de Torricelli igual se cumple, pero el tanque está cerrado, no entiendo. Y ya no se cumpliría Torricelli, ¿por qué? Porque la velocidad, si el tanque está cerrado y la presión, siempre y cuando la presión acá sea distinta a la presión acá afuera, ¿sí? Esto ya no se cumple, porque ya la velocidad no depende solamente de las alturas. Tengo que aplicar Bernoulli completo, si el tanque está cerrado,
Y ahora las presiones, como son distintas, ¿sí? P1 es distinta de P2, porque el tanque está cerrado y acá tengo una presión de un gas, ¿sí? Pueden ser 2 atmósferas, 3 atmósferas, o puede ser incluso más chiquita que atmosférica, pero tengo otra presión. Ya no se simplifican, ¿sí? Entonces, al no simplificarse, ahora la velocidad 2 depende de la diferencia de altura y también depende de las presiones. O sea que ya no puedo simplificarlas, ya no puedo llegar a la ecuacióncita de Torricelli y por tanto tengo que ocupar la ecuación así completa como está. Y despejar la velocidad 2, pero con todas estas variables. Bien, genial. ¿Sí? Entiendo, gracias. No hay problema. Bien, entonces el B es incorrecto porque no solamente depende de la diferencia de altura, sino también depende de las presiones. Acá tengo la atmosférica, pero acá no sé qué presión tengo. Entonces, como interfieren las presiones en la velocidad en B, no es correcta la B, y esa sería la que hay que marcar, pues nos pedía la incorrecta. Bien. Bien, vamos a revisar de todas maneras lo otro. ¿Viste? Las presiones en C y D deben ser diferentes, ¿sí? Acá está C y acá está D. Deben ser diferentes, puesto que las velocidades en los mismos son idénticas, pero tengo diferentes alturas. Tiene todo el sentido, ¿sí? ¿Por qué? Y primero por la potencial, por varias razones. Suponiendo que eso sea real, la fuerza, o sea, la aceleración de la gravedad va a hacer que eso aumente mi velocidad. Pero además, puedo aplicar el principio de continuidad. ¿Era principio de continuidad? Y puedo aplicar también, a ver, ¿para qué decir el punto? Las presiones. Claro, las alturas son diferentes, o sea que si yo tengo más altura voy a tener más velocidad porque va a estar como más tiempo cayendo. Aparte porque la profundidad me cambiaba también. Por ahí sí puede ser. Más profundidad, más presión, eso sí puede ser. Pero las velocidades, fíjate que te dice que son iguales. ¿Es cierto que las velocidades son iguales? No ¿Por son qué? iguales. Por lo que dije de la altura. Bien, pero estás perdiendo de vista Bernoulli y continuidad. ¿Qué me decía el teorema de la continuidad? Que el caudal Y era constante. claro, el caudal era constante. O Bien, sea que si yo disminuyo el área, aumento la velocidad, pero en este caso no se trata del área, se trata de la altura. bien, pero la altura no me va a variar la velocidad, no puede variarme la velocidad. Porque por ley de continuidad, si las áreas son iguales, que es como tengo C y D y las áreas son iguales por lo que se puede observar, si las áreas son iguales, las velocidades tienen que ser exactamente las mismas. Pero suponiendo que eso sea un sistema real, la aceleración de la gravedad me va a cambiar la velocidad ahí. No debería, porque si no el fluido o se te está perdiendo o se está comprimiendo o algo. ¿Sí? Yo no puedo tener más velocidad acá que acá si la sección es constante. Mm, ¿Sí? No importa ok, la diferencia de alturas. Imagínate que por acá está pasando una piedrita de este tamaño. Si el área es la misma, esa piedrita tiene que pasar exactamente la misma piedra por acá. ¿Sí? La misma cantidad de materia. Tiene que pasar por acá y tiene que pasar por acá. Si vos aumentás la velocidad, está diciendo que pasan más piedras por unidad de tiempo en ese mismo lugar. ¿Sí? Es como si de repente acá tengo dos piedras superpuestas y la otra antes no la tenía. ¿Sí? Por acá pasa una partícula, acá pasa la otra, acá pasa la otra, pasa la otra. La misma velocidad que pasan por acá, tienen que pasar por acá. La claro, única forma en la cual se aumenta la velocidad es si yo cambio el área. Yo esto lo achico, tienen que pasar más de estas por unidad de tiempo para llegar al otro lado más rápido, ¿sí? Y ahí sí aumenta la velocidad. Si yo la agrando, pueden pasar más lento. es verdad. ¿Sí? Y me estoy dando cuenta, o sea, ahora me acordé de una cosa que me ayudó a entenderlo, que fue lo del sistema circulatorio, que si la gravedad influyera, nosotros prácticamente no tendríamos un sistema circulatorio funcional, Claro, porque los líquidos que están dentro de nuestro cuerpo no, o sea, se mueven por acción de un montón de fuerzas, pero no de la gravedad. Y ¿cómo se dice?
la velocidad en los capilares asumo que debe ser mayor a la de, ¿cómo se dice? Una arteria, por ejemplo, con muchísimo diámetro, ¿o no? Claro, pues es más finito. Igual también depende del caudal que hay en cada uno, o sea, depende de un montón de factores, ¿sí? Ujú. Porque depende no solamente del diámetro, pero también depende del caudal que circule por allí. En algunos capilares no circula el mismo caudal que hay en una arteria, la arteria tiene mucho más caudal. Bien, Bien, pero en este excelente. caso, velocidad constante porque el área es constante, eso 100%. Lo que sí va a variar, que vos estás sintiendo acá que es como que hay más, es más presión. ¿Por qué? Porque si bien las velocidades son iguales, y estos dos términos se van a cancelar, como la altura 1, ¿sí? Esta altura de acá en C es más grande, ¿sí? Y la altura 2 es más chiquita, de hecho esta la puedes considerar 0. Es como si toda esa diferencia de alturas, ¿sí? Esa altura se sumara a la presión 1 para generar una presión 2 más grande. O sea, la presión acá sí va a ser más grande, pero la velocidad van a ser iguales. Que Es es como tal lo cual de como Torricelli. claro, exactamente. Solamente que Torricelli tenés igual presiones y te aumenta la velocidad. Ujú. Acá es al revés, tenés iguales velocidades, te aumenta la presión. Bien, ¿Sí? entiendo. Se conserva energía. Si no puede aumentarte la velocidad, la diferencia de altura te va a aumentar la presión. Y si puede, te va a aumentar ambas. Pero en este caso no se puede porque la sección es constante. Entonces, por eso acá te dice, las presiones en C y D tienen que ser diferentes. Porque tengo la misma velocidad, digamos, misma sección, misma velocidad, pero las alturas son diferentes, entonces tengo que tener diferentes presiones sí o sí. Entonces, este también era verdadero. Y el último, el nivel de líquido en el tanque, así como se muestra en la figura, nunca podrá llegar al fondo del mismo. ¿Por qué? Es verdad. Y muy simple, porque si yo tengo, por ejemplo, un vaso lleno de agua, bueno, un vaso no, pero se entiende, un recipiente y le hago un agujero arriba, Claro, y no va a salir el agua que esté por debajo, no va a poder salir. claro, de acá para abajo, según es que el agua llegue acá, chao, hasta ahí llega. Así que también es verdadera. Y la única que era falsa era la B, que esa es la incorrecta y esa es la que había que marcar. Claro. Excelente, gracias. No hay problema, de paso aprovechamos y repasamos bastantes cositas de fluidos. Quedó como más completo. Bien, ¿qué otro tenías Bien. por ahí anotado? El 33, que es de las cargas. Que es que tengo la sensación de que lo hice mal nada más porque, bueno, estaba como muy nerviosa y me apuré y no sé. Pero ahora que estoy más tranquila, a lo mejor me sale. Es posible, vamos a chusmearlo. Y ahí está. Tres cargas se colocan sobre el eje X, como se muestra en la siguiente figura. Determina la fuerza neta resultante sobre la partícula de mayor carga positiva. La partícula de mayor carga positiva sería la fuerza neta resultante sobre esta carga. Así es. Bien. Eh, bueno, si me está pidiendo la fuerza, voy a tener que aplicar la fórmula esa que es fuerza igual a la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Bien. Ahora, lo que tengo que tener cuidado, que es por lo general en lo que me equivoco, es que es la influencia, o sea, es la carga que estoy usando y la otra, no sé si me explico, así que sería, a ver, gancho, que lo voy a ir anotando porque si no, ejercicio 33. Bien, voy a decir que F va a ser igual a K por 8 microcoulomb por 5 Bien. Momento, microcoulomb. momento. Antes de empezar a los cálculos, interpretemos la situación. Tenemos que buscar la fuerza resultante o neta sobre esta carga. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre esa carga? 2. Bien. ¿En qué dirección y sentido van? Eh, y la fuerza, la carga negativa me va a generar un campo en
o sea, hacia la carga positiva, y la carga positiva que está del otro lado me va a generar o sea, se va a repeler, va a ir hacia el otro lado. Un campo saliente sería. Sí. Los campos, fíjate, igual acá estamos hablando de fuerzas, no de campos. De todas Perdón. maneras, si hablamos de campos, las cargas negativas generan campos entrantes y las cargas positivas generan campos salientes. De todas maneras, no estamos hablando de campos, sino que estamos hablando de fuerzas. ¿Cómo es la fuerza entre partículas de distinta carga? Acá tengo una negativa y una positiva. ¿Se van a repeler o se van a atraer? Se van a traer si son de distintas cargas. Bien, entonces la fuerza que va a generar esa carga es hacia allá. Voy a llamarla F1. Y la otra fuerza, esta, ¿sí? Positiva con positiva. ¿Qué fuerza va a generar? ¿De atracción o repulsión? Repulsión. Entonces F2 va a ir para allá. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que calcular dos fuerzas. F1 entre esta y esta, y F2 entre esta y esta. Y después, esas dos fuerzas las voy a tener que sumar o las voy a tener que restar para encontrar el resultante. Y las voy a terminar restando para sacar. Va, en realidad tendría que ser una sumatoria algebraicamente, ¿no? Pero las voy a terminar restando. Perfecto. Claro, es una sumatoria vectorial, porque son vectores, pero sí los voy a terminar restando por la dirección y sentido. O sea, tienen misma dirección, sentido opuesto. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora sí, calculemos F1 y calculemos F2. F1, bueno, la vamos a tomar como, ok. Vamos a decir K por 8 microcoulomb por 5 microcoulomb sobre 30 por 10 a la menos 2 metros. Nos va a quedar 9 exponente a la 9 por 8 exponente a la menos 6 por 5 exponente a la menos 6 y 30 exponente a la menos 2. 1.2 me va a quedar. O hice cualquier cosa. Fíjate de vuelta por las dudas, pero me parece Ah, que sí. me faltó el cuadrado del coso. Del coso. Puede ser. Efectivamente, me había faltado el cuadrado del coso. Ahora me dio 4. Bien. Bien. ¿Está? Entonces, tenemos F1, ahora vamos con F2. Bien. F2. Voy a tener K por 8 microcoulomb por, ¿cuánto pesaba? Pesaba, escúchame, 3 microcoulomb. Ay, no puedo hacer las cosas en voz alta, soy un desastre. Sí, se puede. 0,5 metros. Ahí está. Entonces, 9 exponente a la 9 por 3 exponente a la menos 6 por 8. Me va a tener que tener paciencia porque soy muy lenta. Tranquilo, no hay problema. Igual que te diste cuenta del tema de la distancia. Un error muy común acá hubiese sido tomar 20 centímetros en vez de los 50 centímetros que hay realmente entre las cargas. Bien, Porque, 0,87 aproximadamente. claro, 0,864, más o menos 0,86, 87. Cerca de eso. Bien, genial. Bien, entonces, ahora, F2, ¿sí? Acá nos ha posicionado la fuerza sobre el eje X. Muchas veces directamente nos pide el módulo de la fuerza resultante, no nos pregunta tanto por el signo, sino simplemente por el módulo de la fuerza resultante. Y calculamos la diferencia y listo. Pero acá nos especificó que las cargas están sobre el eje X. Nosotros sabemos que el eje X, ¿sí? Si este es nuestro eje X, tenemos el eje X positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. F1, ¿sí? Nos dio 4 newtons hacia la izquierda, o sea que podríamos considerar que es menos 4 newtons. Y F2 nos quedó hacia la derecha, podemos considerar que es más 0,86. Por eso, al sumarlo algebraicamente o vectorialmente, nos quedaría menos 4 más 0,86 y nos da bastante cerquita de la respuesta B. Bien,
Entonces, vamos a hacer F1, la sumatoria de F1 y F2 me va a dar menos 3,14 metros. Ahí está. ¿Sí? Listo. Genial. Seguramente me faltó eso de los cuadrados cuando lo hice en el examen. Bien, a ver cuál otro. El 34. Por ahí los errores comunes suelen ser o equivocarse en los exponentes, ¿sí? Ya sea en estos o en el cuadrado ese que se olvidan. O otro muy común es el tema de las distancias. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, para calcular la fuerza entre esta carga y esta carga, usan 30 centímetros porque está ahí bastante visual y eso está bien. El tema es que por ahí, cuando quieren calcular la fuerza entre esta carga y esta carga, como está el 20 centímetros ahí, muchas veces se usa acá el 20 centímetros 0,2 y ahí es donde se comete el error, porque la fuerza es entre esta carga y por tanto la distancia es toda esta distancia. Son 20 más 30, 50 centímetros. Estos Claro. suelen ser los errores más comunes, digamos, los exponentes y las distancias. Hay otra cosa que a mí me ayuda mucho a resolver los ejercicios porque antes yo me equivocaba para convertir las unidades, porque soy media burrita. Entonces directamente pongo el número con, o sea, y reemplazo la connotación científica, el prefijo sería. Claro, Entonces en vez de centímetros. poner, claro, en vez de poner centímetros pongo 30 por 10 a la menos 2. Y me Perfecto, quedo 100% tranquila de que no me voy a equivocar en las conversiones. está perfecto. Bien, el 34 es el otro que lo marqué mal. Bien, ¿para qué me voy a ir anotando? Bueno, igual ya no anoté los que no estaba haciendo, estos últimos los quiero en el video. Pero estos Igual, últimos fueron el 32 y 34, ¿no? 33 y sí, 34. sí, igual ya estoy revisando yo que no estén repetidos, así que no hay problema. Me voy para tener los numeritos a mano y después cuando termine el video, Ah, cuando los sí, suba esta tarde, anoto los numeritos en el coso. ok. Y sí, 34. ¿Sí? el 34, el 29 y el 23 creo que fue que hicimos. 23, puede ser. 29, puede ser el 23. A Después ya ver, de ahí lo voy a hecho. hicimos el 20, no, el 23 no lo hicimos, hicimos el 26, el de la bala, También y el antes de del este fue el cubo. 31. El del cubo también lo hicimos de nuevo, que ese no me acuerdo cuál era. Igual yendo para atrás hicimos el 33, el 31 que es este de Bernoulli y todo esto. Hicimos el 29 del gato hidráulico. Antes de eso hicimos el del cubo de hierro y el de la arista y el de la plata ese. Ujú, En realidad hicimos primero antes de este el de la bala, que es el 26. Y antes de ese hicimos el de el cubito y el cilindro, que era el 27. 27. Y chusmeamos antes de ese nuevamente el de, ¿cómo se llama? El del triangulito, que si mal Sí, no recuerdo era el 3 o el 9 por ahí. Pero bueno, tranquilo, ya después los voy revisando. el 9 era, creo. Exacto. Bien, ahora vamos entonces con el 34. Bien. El 34, sí. ¿Qué pasó con el 34? La respuesta honesta es que llegado a este punto del examen ya estaba muy nerviosa, con muy poco tiempo y no me salía ningún cálculo, así que empecé a tirar al tuntún y de todos modos cuando lo quise hacer más tranquila no me salió. Explotó todo, pasa nada. Bien, veamos qué nos dicen. Tenemos dos capacitores, estamos conectados en serie, ¿sí? O sea que es como que tenemos un muchacho por acá, el otro va a estar por acá. Ahí. Bien. Acá vamos a poner punto A, acá vamos a poner punto B para poner la diferencia de potencial total. Bien, esto va a ser C1 y C2. La diferencia potencial total, es decir, diferencia potencial AB, ¿sí? Podemos llamarla B total, es 1200 volts, bastante elevada. Nos dice C1
es 4 picofaradios. El otro sí. C2 es 7 picofaradios. Indique la opción correcta. Primero pide la capacitancia equivalente del sistema. Ya del vamos digo que esto es incorrecto. ¿Por qué? Sin calcular, son Porque capacitancias en serie. Sí, no, bueno, eso iba a decir que los capacitores se calculan al revés de las resistencias, entonces si están en serie no los voy a sumar, o sea, va a ser la inversa perfecto. Y la inversa, o sea, siempre que teníamos de esta manera, ¿cómo es la capacitancia equivalente respecto de las que tengo individuales? y va a ser más chica. Siempre es más chica que la más chica. O sea, que tiene que ser más chica que 4. Bien. ¿Sí? Entonces, si las calculamos, fíjate cuánto nos da. 1 sobre Ahora, 4 más 1 sobre 7. ¿Sí? Después hacemos el calculito correcto y fíjate, se te da lo mismo. a ver. Tranqui. Picofarado elevado a menos 1. 0,4 aproximadamente. ¿Estamos seguros? No, me faltó un paso. Bien. Ojo con ese paso que es súper importante, invertir el resultado al final, si no está obteniendo la inversa. 2,5. Perfecto. Ok. Entonces ahí confirmamos que era súper incorrecto. Bien. Genial. Bien, ¿y ahora? En esta combinación, cuando dice capacitores poseen una carga de tanto, acá es donde me complica la existencia, porque me decía, yo me acuerdo algo, de que un coulomb era 6,25 por 10 a la 18 electrones, pero creo que no es eso lo que me está diciendo. No. Estamos en Porque me circuitos de da, capacitantes. sí, Hay una especie de ley de Ohm, pero que no era ley de Ohm, para capacitores. ¿Cómo era? buena pregunta. Sí, que la capacidad era algo así como la carga dividido el voltaje, creo. Perfecto. Claro, ya sé cómo hacer. Entonces, si yo tengo la capacitancia, saco directamente la carga. Perfecto. ¿Y en serie cómo eran las cargas de un capacitor y del otro en serie? ¿Cómo eran las cargas? No entiendo la pregunta. ¿Son diferentes o son iguales? En serio. Y me imagino que van a ser iguales, pero no sé, porque capacitores era al revés de las resistencias. Pero bueno, mi respuesta final es iguales. Perfecto. En capacitores en serie, las cargas son iguales, así como la intensidad de las resistencias eran iguales. En capacitores en paralelos, así como la resistencia en paralelo, lo que se mantiene constante o es igual es la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces Bien, voy a decir 2,5 por 1200, me van a dar 3000. Un montón, pero no sé si tengo que tener en cuenta eso que dice 2,5 picofaradios, o sea, tener en cuenta bien. seguramente. A ver, Faradio. 2,5 exponente a la menos 12, creo que era, por 1200, me va a dar, ahí está, 3 por 10 a la menos 9, o sea, sería 3 nano coulomb. Perfecto. 3,06 por 10 menos 9, dice 3,06 nanocoulomb y este dice microcoulomb, así que es incorrecto. Bien, a ver, ¿Sí? me voy a hacer. Sí. Bien. Vamos a las diferencias de potencial. Dice, uno de los capacitores posee una diferencia potencial de 600 volts. No nos dice cuál. Dice, uno de los dos capacitores tiene esa diferencia potencial. ¿Cómo hacemos para calcular la diferencia potencial en C1 y en C2 para ver si alguno de los dos tiene 600 volts? Un momento. Tengo
A ver, la diferencia de potencial era... O sea, supongo que puedo aplicar ley de Ohm. No, no puedo aplicar ley de Ohm, porque ley de Ohm es para resistencias. Claro. Había una que era algo así como que el potencial era igual a el campo por... Te No, estás yendo. Estás yendo al sí, campo eléctrico y a esos temas. Estamos acá en circuitos de capacitores. Recordad que también hay una especie de ley de Ohm que es esta que tenemos acá en el triangulito. ¿Sí? Y me dice que capacitancia es igual a carga sobre diferencia potencial, así como también me dice que carga es igual a capacitancia por diferencia potencial, o me puede decir que diferencia potencial es igual a carga sobre capacidad. Es de hecho la misma ecuación, solo que despejando una u otra variable, pero por ahí se representa en el triangulito porque suele ser más fácil de recordar. ok, ¿Sí? sí. Pero ¿cómo hago para calcularlo en cada uno de los capacitores? Porque me está dando el voltaje. Ah, claro, pero ya tengo la carga. Ah, no, Exacto. momento. Tengo la carga y tengo la capacitancia. A ver, vamos a ver. Capacitor 1 va a ser igual a la carga dividido el voltaje. Entonces, espejo me va a quedar voltaje 1 va a ser igual a Q dividido la capacitancia del capacitor 1. Bien, entonces voy a tener, la carga va a ser la, ah, claro, porque están en serie, va a ser la misma. Exacto. Va a ser 3 nanocoulomb por dividido 4 picofaradios. 4 exponente a la menos 12. 750 me va a dar la, ¿cómo se dice? El voltaje del primer capacitor. Ay, y el segundo capacitor me va a quedar que el voltaje va a ser igual a la carga. Perdón que haga todo en voz alta, pero es que si no, no puedo. Está perfecto. 3 nanocoulomb dividido 7 picofarads. Me va a quedar 3 exponente a la menos 9 dividido 7 exponente a la menos. Profe, no sé si ya se lo he preguntado, pero tengo intenciones de comprarme una calculadora nueva. Y hace un montón que estoy buscando. No sé bien cuál comprarme todavía. Ahí está, me quedó 428. No me tiene. Ah, claro, está bien, porque es falsa. Por los decimales. Claro, ninguna de las dos es 600. ¿Sí? Ahora, si vos sumás B1 con B2, ¿cuánto te tendría que dar? Me tendría que dar 1200, pero ¿por qué no Perfecto. me da? Sí, te va a dar muy cerquita el tema de los decimales, porque es 3,06 por 10 a la menos 9. El tema de la carga, y capaz que usaste 3 por 10 a menos 9, o alguna especie de decimal ahí que se ha perdido en la carga. Pero está Bien. bien, digamos, están en el orden. Entonces, de hecho, sabiendo eso, que ambas dos tienen que sumar 1200, de entrada te puedo decir que nunca puede ser 600 volts en la diferencia potencial. ¿Por qué? Y porque eso implicaría que los dos capacitores tendrían que ser iguales. Exactamente. Si los dos fueran iguales, las dos capacitancias fueran iguales, puede ser que los dos tengan 600 volts. ¿Sí? Pero como ya los capacitores son diferentes, no puede ser 600. ¿Sí? Porque si no, 600, el otro también tiene que ser 600 para que sumen 200, y no pueden ser iguales si tienen capacitancias distintas, a menos que estuviesen en paralelo, en la cual la diferencia potencial son iguales. Tendría que ser de 5 cada uno. Claro, creo que sí, en este caso. Ya lo verifiqué, así que sí. Bien. Eh, Bien, vamos entonces a la energía. Igual ya está. Si todas las otras son falsas, esta tiene que ser la correcta. Yo la marcaría y me iría tranquilo de la vida. Porque es como, ya está. Si los anteriores no dieron, este tiene que dar. Pero lo vamos a revisar por las dudas. ¿Cómo calculo la energía? Solo me eh, pide energía en uno. Solo me piden uno. era
La energía era igual a 1/2 de la carga por el voltaje, creo. Perfecto. Entonces calculamos la energía en C1. Es igual que la energía, o sea, no, bueno, mejor no digo nada porque después me la mando. ¿Qué energía igual? Y es parecida a la energía cinética. Por el 1/2 nada más, pero no... Bien. Lo Bueno, bueno es que tenías la ecuación ahí, así que se saca. ¿cómo? Tenías la Claro, ecuación en mente, así que se saca y fíjate si te coincide más o menos el resultado. por el voltaje, claro, pero en el voltaje en este caso tendría que considerar, claro, pero me dicen C1, o sea que tendría que considerar 4, no, el voltaje en C1 sería 750. Perfecto. Me Bien, dio 765 porque usé un poco más de decimales, pero está ahí en el orden. sí, yo no usé todos los decimales por una cuestión de pereza, pero bueno, si fuera el examen sí lo haría. 1,125 por 10⁻⁶. Claro, fíjate que está bastante cerquita de 1,17 microjoules. O sea, respecto de todas las otras respuestas que no daban ni cerca, esta como que atinó. Entonces esta es la respuesta correcta. Bien, genial. 37. Observa la siguiente figura y marca la opción incorrecta. De vuelta nos piden la incorrecta, así que atentí. Considerando que hay una diferencia potencial de 40 volts entre las placas. Bien. ¿Sí? Es X, B, es igual a 40 volts. Una carga de prueba positiva se mueve en sentido de A a B. ¿Eso es cierto o es falso? Carga positiva. Claro, es verdadero eso, porque se va a repeler de las positivas y se va a ir hacia las negativas. Perfecto. Además, cualquier carga positiva se mueve a favor de los campos eléctricos, cualquier carga de tipo negativa se mueve en contra de los campos eléctricos, por tanto, sí o sí va a ir para allá. Así que esa es verdadera. Bien. En la B, Me dice, para llevar una carga de 3 coulombs de B hasta A, o sea, al revés, la velocidad constante es necesario que una fuerza externa realice un trabajo de 120 joules. Ok, acá es donde me empiezo a complicar, que había una cosa que era trabajo eléctrico, y no me acuerdo cómo era. Un momentito. Acá está. Claro, el trabajo va a ser el voltaje, o sea, menos el voltaje por la carga de prueba. Entonces, si me está diciendo que tengo 3 coulombs por el voltaje que habíamos dicho que eran 40 volts, esa va a ser mi trabajo eléctrico. Va a ser 40 por 3, 120 joules. Ok, era más fácil de lo que parecía. Y después el C me dice, la dirección y sentido del campo eléctrico uniforme coincide con la dirección y sentido. para momento. ¿Controlaste el signo también acá? Sí, porque te Bien. dice que el coso este, ¿cómo se dice? El menos voltaje, o sea, el voltaje negativo por la carga de prueba va a ser igual al coso este, al Bien, o sea, trabajo. menos 40 volts por los 3 microcoulombs, que sería 3 por 10⁻⁶. Perdón, 3 coulombs, así que es 3 directamente coulombs, ¿verdad? Menos 120. ¿Pero eso qué trabajo es? Es el trabajo, De la carga. claro, es el trabajo que hace la carga, o sea, es el trabajo eléctrico que haría la carga, ¿sí? Para ir de B hasta A. Ahora, ¿esto dice trabajo eléctrico o qué dice? Para. Pero me dice de B hasta A velocidad constante. Es necesario que una fuerza externa realice un trabajo de 120 joules. No es una fuerza externa. Este es el trabajo eléctrico. La fuerza externa siempre tiene el signo contrario. Es como lo que nos pasó con la bala y la fuerza de rozamiento. La bala hace un trabajo negativo porque gasta su energía para realizar el trabajo.
Pero la fuerza externa, ¿sí?, le hace en el sentido contrario. En realidad, en el caso de la bala era al revés. En el caso de la bala, usaba esa energía para vencer el rozamiento, el trabajo era positivo. En cambio, en este caso, es al revés, ¿sí? La carga haría una fuerza para allá y el desplazamiento es de B hasta A, ¿sí? Entonces, ese trabajo termina siendo negativo. En cambio, una fuerza externa que viene y hace fuerza para mover la carga, si la carga la quiere mover de B hasta A, la fuerza externa va a ser una fuerza de B para A. O sea, va a venir y va a ser una fuerza externa al revés, ¿sí? Bien, Entonces, esa fuerza va a corresponder con el sentido del movimiento y va a ser el mismo trabajo, pero positivo. bien. Joule, per joule, ¿sí? Entonces, la carga, trabajo negativo, correcto. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico va hacia allá, por tanto, la fuerza sobre la carga va a ser para la derecha, ¿sí? Entonces, la fuerza eléctrica es hacia la derecha. La fuerza eléctrica es hacia la derecha y el movimiento es de B hasta A, la fuerza y el desplazamiento tienen sentido contrario, el trabajo va a ser negativo. Mismo trabajo, pero signo negativo, tal cual como nos dice acá, porque es el trabajo eléctrico. Ahora, el trabajo de una fuerza externa va a ser lo contrario. Va a mover directamente con una fuerza de B hasta A, la carga, el trabajo, o sea, la fuerza y el desplazamiento van a corresponderse en sentido y dirección, y por eso el trabajo va a ser el mismo, pero en positivo, más 120. Eso hace que esto sea incorrecto, por lo que te dice acá de fuerza externa. Bien. ¿Sí? Solo Sí. por eso. No sea atenti cuando sea trabajo eléctrico o cuando sea trabajo externo. Bien. Bien. La C. La dirección y sentido del campo eléctrico uniforme coincide con la dirección y sentido de la fuerza que aparecería sobre un protón colocado entre las placas. Y sí, porque ese es el concepto de carga de prueba, si se supone que es uniforme o no. Claro, de hecho es muy parecido a la, porque sería poner una carga positiva acá. Un protón es carga positiva. Uh-huh. Sería correcto. Y después dice, si la separación de placas, este directamente no lo dice. Si la separación de placas es de 10 milímetros, el campo eléctrico tiene una intensidad de 4000 volts sobre metro. Eso no sé cómo hacerlo. Bien, ¿cuál es la relación entre campo eléctrico, distancia y diferencia de potencial? Había un triangulito sobre eso. Algo potencial puede ser, que era campo eléctrico por distancia era igual al voltaje o algo así. Claro, campo eléctrico por distancia es igual a diferencia de potencial, o que campo eléctrico es igual a diferencia de potencial sobre distancia. De hecho, fíjate que las unidades te dan una idea de eso. Voltaje sobre metro, es decir, diferencia de potencial sobre distancia. Bien, entonces de ahí tendría que despejar el campo eléctrico. Sería el campo eléctrico va a ser igual al voltaje sobre la distancia. Y Perfecto. con eso yo tengo, ¿el voltaje cuánto era? 40 volt. Perfecto. ¿Y la distancia en metros? ¿Cuánto era? No me lo dicen. Ah, sí, sí me lo dice, 10 milímetros, o sea, sería 10 por 10 a la menos 3 Perfecto. metros. Y ahora lo resuelvo. Sería 40 dividido 10 a la menos 3. Me va a dar 4000, sí, está bien, 4000 Perfecto. volts por metro. Excelente. Bien. En este ejercicio tal vez, ¿sí?, la B era un poco complicada de encontrar que era la falsa porque era un signito nomás. Pero probablemente te hubiese pasado que capaz te decías, bueno, la A es verdadera, la B es verdadera, la C es verdadera, la D es verdadera, listo. No pueden ser todas verdaderas. Y empezás a revisar. Y ahí cuando empezás, el primer lugar a donde vas a ir a mirar son los signos, y después de mirar los signos, sí empezás a revisar los cálculos. En ese caso, capaz justo encontrabas el tema de que es fuerza externa y no fuerza eléctrica, y ahí es donde está el pequeño error, ¿sí?, del signo, tendría que ser positivo, por eso esta era falsa, era la incorrecta, y esta es la que había que marcar.